Entonces vamos a continuar con esto de cómo se hace esta estrategia. Estábamos hablando del paso 3, lo vamos a repetir para que sepan. Identifique y destaca las características formales del texto. Estas características pueden proporcionar datos sobre la situación. Ay, ¿qué pasó? Fíjense. Algo pasó. Ah, es que sí, ya se convirtió la clase, se convirtió la clase grabada, eso es. Bien, disculpen. ¿Ven la guía, chiquillo? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que debemos identificar? Por ejemplo, indicación de fechas y lugares que permiten situar el texto en un tiempo y lugar determinados. Ahí decía que era el 2011, ¿ya? Registro de habla, si es culto, formal, informal, familiar o especializado. Aquí dijimos que es culto formal, o culto informal no. Informal no fue más bien un culto formal. Y tan especializado no era, solamente familiar, yo lo encuentro más familiar. Para establecer rasgos del emisor del texto y del tipo de lectores a los que se dirige, si es a jóvenes, adultos, profesionales, niños, mujeres y comerciantes, entre otros. Soporte en el que aparece publicado. Permite establecer el ámbito de circulación del texto. Por ejemplo, si se trata de una carta personal, es una comunicación privada. En cambio, un texto periodístico es una comunicación masiva. Lo que leímos nosotros recién era masivo, porque lo leen miles y miles de personas. Paso 4, determina los posibles lectores. El texto está dirigido a un lector o lectores. Por ello, que tiene un virus en mi computador y me interrumpe de pronto lo que estoy leyendo. Por ello es posible encontrar marcas que remiten a un tipo ideal de receptores. Para determinar los posibles lectores, contesta las siguientes preguntas. El texto utiliza el pronombre personal tú o ustedes. Es que ahí le hablaba, como era una entrevista, le hablaba a un usted por el Monterín. Se usan verbos en modo imperativo o fórmulas que apelan a un receptor. Era una entrevista donde más informaba, no le decía, no le daba órdenes, por eso no era apelativa, porque solamente le preguntaba, pero no era como una orden, ¿verdad? No era una orden. ¿Hay pregunta en el texto? Sí, había 2 preguntas. El texto contiene expresiones que se refieran a un lector y lo nombran de algún modo. Por ejemplo, señor, amable lector, suscriptor, señor, señora, joven. Sobre todo en las cartas. En las cartas usted identifica muy bien a quién se dirige, porque ahí está nombrado. Y en el paso 5, describe la situación comunicativa del texto, organiza la información recopilada en el análisis. Ahora, todo eso que recién leímos lo vamos a aplicar en el primer texto que leímos. Aplica, identifique los factores de la comunicación y la función. El emisor, acá, no equivocamos, siempre el emisor, acá, pongan, le habla Jesús Monterino, pero el emisor, lo dicen acá, es PTP, ¿ya? Porque este que estaba acá, el periodista, no es el Jesús Monterino, ¿ya? Para que lo arregle. El emisor, PTP, que él pertenece al Mercurio. PTP, Consorcio Mercurio, ahí la función es expresiva. El receptor, como bien me dijeron, es el lector, cualquier persona mayor de 10 años interesada en temáticas vinculadas a la astronomía, al norte de Chile, a los avances científicos y tecnológicos. Pero si me hubieran puesto solamente lector, yo no se lo pongo malo porque podría alguien por casualidad leerlo. Ahí la función es apelativa. El mensaje es el enunciado, una entrevista, ¿ya? Las preguntas y respuestas que se hicieron, eso está bien. El canal, como bien me dijeron, es el Mercurio, la fática. El código lingüístico, no se los pregunté porque ustedes lo identificaron, porque lo leyeron, me pudieron leer, era la lengua castellana metalingüística. Y el contexto o situación referencial o función referencial situacional en Chile, cualquier lugar en el que se pueda leer. Y el temático, Jesús Monterín, refiriéndose al Observatorio Alma. ¿De quién habla? ¿De qué? ¿De qué? Y donde lo lean ustedes, es el contexto. Podría ser allá en San Pedro de Atacama, lo podemos leer allá mismo, o lo podemos leer, ahora lo estamos leyendo aquí, en la sala de clases virtual, en un día viernes, ¿a cuánto estamos hoy día? A 12 horas, o a 13, no sé.
de agosto. Busca y subraya las señas o indicios del emisor en el texto. Se señala a una persona o institución como autor del texto. PTP, el mercurio y la información directa de Jesús Monterín. ¿No ves? Estaba todo eso, ¿no es? Sí, era todo. No sé, estaba bien como se lo había dicho. PTP, el mercurio, nos faltó el PTP, el mercurio y la información directa de Jesús Monterín. ¿Qué pronombres se usan en la conjugación de los verbos? La primera persona singular en la respuesta a las preguntas, tercera persona singular cuando el autor se refiere al filósofo entrevistado, y segunda persona del singular cuando hace preguntas. Pero eso no lo anotamos cuando tenemos que describir la situación. Lo sabemos, lo vamos identificando, pero no lo anotamos. ¿Hay direcciones, mención de institución, logos o marcas comerciales en el texto? Se mencionan a la empresa El Mercurio y el observatorio, ALMA, recién inaugurado, además de 3 consorcios que financian el proyecto. Por ejemplo, uno europeo, otro norteamericano y otro asiático oriental, sin identificarlo. No dicen, los nombran nomás. En el paso 3, identifica y destaca las características formales del texto. Indicación de fecha y lugar. El texto fue publicado el 13 de noviembre de 2011. Entrevista realizada en la conferencia principal durante los actos realizados para celebrar la visita de diversas personalidades al nuevo observatorio ALMA, ubicado ahí cerca de San Pedro de Atacama, así como al observatorio del Cerro Paranal. El registro de ALBA es formal, técnico, dice, de divulgación masiva, pero ustedes todavía no saben esto, divulgación, porque podría ser masiva o científica, pero que me hubieran dicho formal, con eso está bien. Y el soporte en el que aparece publicado en el Mercurio, versión electrónica. Y determina los posibles lectores. Se dirige a los lectores interesados en la astronomía, la ciencia y la tecnología, la imagen país y la sociedad. Y describe la situación comunicativa. Es una entrevista de divulgación, es una entrevista. ¿Ya? Eso lo primero lo identificamos que fue muy bien. Realizada con motivo de la visita de Jesús Monterín, que también lo identificamos a Jesús Monterín. También, filósofo de la ciencia, invitado a la conferencia central del acto de la inauguración del Observatorio del ALMA. Esta es una posible respuesta de lo que hicimos acá. Aquí. Es una posible, pero nosotros fuimos mucho más específicos, porque dijimos, esta es una entrevista que se le hace a Jesús Monterín sobre el nuevo observatorio, lo dijimos con otras palabras y mucho más específico. Si alguien anota lo que dijimos antes o esta respuesta, cualquiera de las dos está correcto, pero obviamente que yo no les voy a pedir a ustedes primero medio que me hagan un texto tan desarrollado como este, porque ustedes están empezando. Entonces tienen que ir de a poquitito reconociendo quién es el emisor, quién es el receptor, de qué hablan, en qué lugar. Eso lo van haciendo en forma como más paso por paso, mecánicamente, pero igual está dicho todo. Entonces, pueden anotar esto que entrevista de divulgación científica realizada con motivo de la visita de Chile de Jesús Monterín, filósofo de la ciencia invitado a la conferencia central del acto de inauguración del Observatorio ALMA. Lo dijeron, ese es el contexto. ¿Cuál es la situación? Quien habla, porque aquí le faltó que le hicieron una entrevista a un periodista en el Mercurio, todo eso faltó. Y la síntesis, que les digo que la anoten o la marquen si la hacen, igual si lo hacen, porque algunos me lo hacen en un texto totalmente nuevo, que es un Word, ¿ya? Un Word u otro formato, me escriben esto, mira, solo 3 líneas. Para identificar la situación comunicativa, primero es necesario reconocer los factores de la comunicación. Lo que dijimos, emisor, receptor, mensaje, código, ¿ya? Y las funciones del lenguaje presentes en el texto leído. Luego se debe localizar al emisor del texto, que eso lo vemos de principio. A continuación, se revisa la estructura formal, que es una entrevista, se determina el lector potencial, las personas que les interesan esos temas, o los lectores que les interesan esos temas, y finalmente se describe la situación comunicativa. Uno la redacta. Ahí vamos a trabajar. El segundo, miren, se van a fijar que lo vamos a hacer mucho más paso a paso. Vamos con el segundo. Este tiene
solo 3 párrafos, pero tiene 3 preguntas. ¿Ya? Entonces, en el primero, solamente voy a pedir, como son más cortitas, más cortos el tercero y el cuarto, voy a pedir que se me los lean. ¿Ya? Yo voy a leer el primero y el segundo, y o alguno de ustedes me lee el tercero y el cuarto. Vamos a leer todo. Mire, leemos al tiro, es una editorial, esto lo hizo José Retamales Espinosa, ahí tenemos al tiro en la emisora, ¿no es cierto? José Retamales Espinosa, director nacional del Instituto Antártico Chileno, ¿ya? Y esto lo sacó en un boletín chileno antártico www.inach Santiago, el 21 de noviembre también del 2011. ¿Qué significa esto? Que él, ¿dónde está? Aquí lo sabemos, en la Antártica. Y en la Antártica hacen boletín, hacen como una especie de folleto o revista, porque la mayoría de los que están ahí son, primero van los marinos, porque tienen que cuidar ese territorio para que nadie se los tome, ¿no es cierto? Van los marinos, pero también van muchos científicos y personas que estudian el hábitat, el medio ambiente, etcétera, y uno de ellos es que están y viven por temporada, 1 año, 2 años en ese territorio. Ustedes saben que las condiciones son muy distintas, pero también hacen su programa. Eso es como hacer soberanía en este país. Y la editorial, jóvenes, editorial es una parte a ver, se entiende de 2 maneras. En un diario, en una revista, en un boletín como este, es la primera parte que tiene una revista, un diario, ¿no es cierto?, un boletín. Es una primera parte, y ahí en ese editorial se llama, la editorial es la opinión del director o de un personaje importante de ese medio, es decir, del diario, del boletín, no sé, donde hacen este texto escrito. Es una persona que habla sobre algún tema que le interese, ¿no es cierto?, que sea de opinión y que sea de opinión, pero que sea relativo a lo que él maneja, ¿no es cierto?, a lo que él maneja. En diarios como que son tan masivos, así como en el Mercurio, la editorial del Mercurio habla de temas contingentes. Hoy día podría ser de la pandemia, de la convención constitucional, de los candidatos a presidente. La editorial toca esos temas. Siempre está al principio del medio, es decir, del diario o del otro formato. Siempre está al principio. Y es el director o es un periodista importante, un personaje importante, aquí no es periodista, pero es un personaje importante de la institución, quien que escribe sobre algo, ya que le interese. Por ejemplo, los canales de televisión también tienen editoriales. ¿Qué significa eso? El canal de televisión no escribe, porque el canal de televisión es audiovisual, pero tiene una línea editorial. ¿Qué significa? Que tiene una opinión, un canal. Por ejemplo, siempre se decía antes que el canal 13 la línea editorial estaba hecha para la gente de clase social alta, ¿ya? Que Televisión Nacional, se supone como es público, tiene que ser la línea editorial tiene que ser para todo el público, pero obviamente no va a poner cosas que sean, por ejemplo, por línea editorial, no van a poner cosas tan explícitas de sexo, no van a poner cosas tan explícitas de violencia, porque la editorial la corta, chiquillo. La editorial, la opinión, y por eso en los canales y en la televisión, ustedes podrán poner una cosa que te sugiere algo, pero no va a ser tan explícito porque tiene que, ¿no es cierto?, resguardar a todo su público, y sabe que en cualquier hora puede estar un niño, puede estar una persona no sea, que sea muy sensible, etcétera. Por eso tienen que cortar, pero eso lo dice la editorial, ¿ya? Lo dice la editorial, como piensan las personas de ese medio de comunicación. Bueno, y también hay todo un plan regulador. Si pasa algo así, si incluso ustedes saben, si ofenden mucho a un personaje, pueden hacer una denuncia también. Y en el diario también se pueden hacer denuncias al diario, se pueden hacer denuncias a la televisión, si en alguna parte se ofende.
se ofende a alguna persona o cuentan algo que no es cierto. Ya. En el primer, pues me dilaté un poquitito, pero la editorial es eso, ¿ya? Y en el primer párrafo dice, hace una semana presentamos el Programa Nacional de Ciencia Antártica 2011. Los resultados están a la vista. Se recibieron un total de 55 propuestas a los 6 programas de fondos concursables abiertos el 2010, de los cuales 23 resultaron aprobadas, con lo cual habrá 52 proyectos en ejecución durante el 2011, el mayor número de proyectos antárticos en 47 años de la actividad polar chilena. Sin duda, un broche de oro blanco para la celebración del bicentenario de la independencia de Chile. Entonces, aquí José Retamal cuenta que hay muchas propuestas concursables, que significa esas que cuáles se van, mucha gente puede mandar propuestas que se puede hacer ahí en la Antártica, y ahí tienen que elegir, con lo cual 52 proyectos en ejecución hubo 6 programas, 55 proyectos, y al final se eligieron 52 proyectos durante el 2011 para hacer ahí en la Antártica los que estaban hoy día en ejecución. El segundo dice, el nuestro es un programa abierto al mundo, ampliando constantemente sus vínculos con otros programas antárticos, enriqueciendo la ciencia que hacemos con otros puntos de vista y optimizando el uso de los recursos que los países tienen en la Antártica. En esta temporada participarán investigadores de 13 países, gracias a que el 51% de los proyectos del Programa Nacional de la Ciencia Antártica tiene colaboradores extranjeros. Ustedes saben que en la Antártica nosotros tenemos un pedacito, ¿no es cierto? Y la Antártica es mucho más grande, y Estados Unidos, y Rusia, y China, y Japón también tienen pedazos de Antártica. Y todo para lograr, porque tal vez de ahí habrá más recursos que nos sirvan a nosotros para ojalá sobrevivir mucho tiempo más, porque ahí la gente tiene que vivir en condiciones muy, obviamente, hostiles, pero de ahí pueden sacar tal vez algunas experiencias que sirven, o algunas investigaciones que sirven para el mundo en el que estamos acá nosotros. Y en esa línea van todas las investigaciones que hacen, ¿no es cierto?, estos científicos allá en la Antártida. ¿Quién puede leer el tercer párrafo, chiquillo? Son 2 líneas. Dos líneas, el párrafo 3. Acá, chiquillo. Olga, ¿puedes leer el 3? ¿Qué cosa, profe? Es Si que puedes la leer escucho medio layada. ¿Ah? La escucho medio layada. Pero mira, trata de leer, porque yo te escucho bien, el tercer párrafo, estos dos, donde dice, son cifras que hablan, ese párrafo. Ya. Son cifras que hablan de un crecimiento sostenido y basados en principios precios, apoyar el proyecto de la calidad, evaluados internacionalmente por pares relacionados con claras líneas de investigación. Ya, muchas gracias, Olga. Muy bien. Eso él está hablando de los proyectos al que se refiere. ¿Y quién puede leer el último párrafo? 2 líneas. Polo Sur, ahí sí dice Scott Amundsen. Vamos, chiquillos, ahí. Fernanda, léete el último. ¿El último? El último, sí. A 100 años de la conquista del Polo Sur por Scott y Amundsen, la historia austral y polar sigue teniendo el encanto de la aventura, de la porfiada batalla
por el conocimiento de lo no visto, de lo no explorado. De lo no explorado. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Se fijan, a 100 años, en el 2011 eran 100 años. Entonces, en el 1911 descubrieron y se pudieron instalar ahí en la Antártica recién. Nadie antes había podido hacerlo, solamente llevan un poquito, ahora estamos en el 21, justo a 10 años. Llevan 110 años que se conoce la Antártica, chiquillos. Antes no, y todos han querido tener un pedacito porque se sabe que si han esos, y cómo se va este calentamiento global, también deben pensar cómo tiene que haber tenido en estos 100 años cambio la Antártica, la fauna, la flora, etc. Acá, la primera pregunta, aquí vamos a ir paso a paso. Mira. Nombra los 6 factores de la comunicación. ¿Quién es el emisor? Del texto. Ahí lo dice. ¿Quién hace la editorial? La respuesta me la tienen que hacer ustedes. Yo la Olga. Y leyó la Fernanda. ¿Quién es el emisor? José. ¿Ah? José Retamales. Sí, muy bien. Entonces, ponemos, vamos de uno a uno. Emisor José Retamales Espinosa. Muy bien, ahí lo dice, está clarito, entonces no nos podemos confundir. ¿Ya, chiquillo? Porque no hay nadie más, no hay ningún otro nombre. Entonces, él lo dice, él, como le dije, el personaje importante de esa institución que hay en la Antártica escribe sobre lo que están haciendo. Ya. El receptor. ¿Quién podría ser el receptor? ¿Es un texto escrito? ¿Quién recibe este mensaje? Vamos, ahí nos ayudamos, chiquillos. ¿Quién recibe el mensaje? Igual que arriba, po. Sí, igual que arriba. ¿Quién recibía el mensaje? La editorial, ¿para qué la escribió? ¿Qué se te ocurre, Madeleine? ¿Quién recibe el mensaje? Arriba, ¿quién lo habíamos dicho? ¿Quién recibe el mensaje? José Retamales escribe, ¿ya? Y él es el emisor. José Retamales escribe. ¿Quién recibe? ¿Me escuchan, no es cierto, chiquillos? Que no recibo ninguna respuesta. Perdón. ¿Quién recibe el mensaje? El receptor. ¿Quién recibe el mensaje? Dejó de compartir. Sí, sí sé que deje, pero en un texto escrito. ¿Quién recibe el mensaje? El receptor. Sí, el receptor. Pero ¿quién sería el receptor? ¿Quién sería en específico? ¿Podría ser un perro? No. ¿Quién es el receptor? ¿Quién es? Si hay un texto escrito. Una El persona. autor.
El autor es el emisor. El autor siempre es el emisor. Es una persona. ¿Cómo se llaman las personas que van a ver ese texto? ¿Cómo se dice? Me lo dijeron al principio, pues chiquillos. Y el Tommy se fue. Tommy, a ver, en los mensajes no hay nada. No, solamente hay nombres. ¿Quién recibe el mensaje? ¿Qué tiene que hacer la persona para recibir el mensaje? Leerlo. Leerlo. Entonces, ¿cómo se llama la persona que recibe el mensaje? Lectores. Los lectores. Ay, que me costó. Ya. Lectores, obvio. Cuando hay texto escrito, lo más fácil, o nos queda poquitito, entonces tenemos que apurarnos, ¿ya? Y tenemos que pasar la lista, chiquillos, ¿ya? Son los lectores, ¿ya? Tenemos emisor, que el receptor, los lectores. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Es el título, chiquillos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el título? Editorial. La editorial. El mensaje es lo que se dice en la editorial. Ya. ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el idioma que se usa? Español. Español. El código. ¿Cuál es el canal? ¿Por medio de qué se usa? ¿Cuál es el Una canal? ¿Ah? Una carta. No, no, es una carta. Lo dice abajo. ¿Qué es lo que es? Abajito lo dice. Un boletín. En un boletín. El canal es un boletín chileno antártico electrónico. ¿Ya? Es un boletín chileno antártico electrónico. Y el contexto. Ahí tienen algunos datos para decirme el contexto. ¿Cuál podría ser? Y no, el contexto de ustedes hoy día. ¿Cuál es el contexto de esta lectura? Profe, aquí. Ya, Tommy, no te preocupes, pero te vi. No te preocupes, no te preocupes. ¿Cuál es el contexto? Hoy día, ¿cuánto estamos, chiquillos? ¿A cuánto estamos? Viernes 13. Ya, hoy día el contexto donde estamos leyendo este texto, hoy día, viernes 13, en la clase de lenguaje. Ese es el contexto. Podría decir que están en la casa, que están en su dormitorio, que están en el comedor, no sé. Todo ello, donde el contexto, lo relacionado, y que están hablando sobre los proyectos que se están dando en la Antártica. ¿Ya? Ahí tenemos los 6 factores, chiquillos. Los 6 factores. Vamos. Indica cuál es la función del lenguaje que predomina en el texto. ¿Cuál es, chiquillos? Voy a dar 3. Será la emotiva, porque siempre son las principales. Emotiva, poética o referencial. ¿Cuál es la función del lenguaje que predomina? Emotiva, poética o referencial. Digan nomás, digan. Y ahí vemos. Y yo le digo si sí o no. Y le digo por qué no, porque sí. Emotiva, poética o referencial. ¿Poética? Poética tendríamos que usar en la poética un lenguaje bonito, por ejemplo, Referencial. referencial. Por ejemplo, en la poética ¿Emotiva? tus ojos son luces de amor, ¿no es cierto? Tendría que decir algo así para que fuera poética. Los textos literarios, eso, y ahí, como me dijo Abraham, ¿no es cierto? La función que predomina es la referencial, porque aquí el José Retamal nos está contando sobre los proyectos que están haciendo en la Antártica, los nuevos proyectos, y describe la situación comunicativa en definitiva. ¿Qué es lo que es esto, chiquillo? ¿Qué es una? Es una, ¿cómo se llamaba esto? Es una, hagámoslo parecido a eso. Es una, como dice en el título. Editorial. Es una editorial, ya, acá. Lo vamos poniendo. Es una editorial. ¿Quién la hace?
Es una editorial que la hace José Retamales, ¿no es cierto? Es una editorial que la hace José Retamales, director, lo que dice ahí, director nacional del Instituto Chileno Antártico. ¿Sobre qué cosa? ¿Sobre qué habla? ¿Sobre qué habla? Así como en general, ¿de qué habla? ¿De qué habla? ¿Como el cambio climático, puede ser? Sí, pero no habla, no toca temas eso, no, habla... Del Programa Nacional de Ciencia Antártica. Exacto, ahí, del Programa Nacional de Ciencia Antártica. Entonces, ¿cuál es la situación comunicativa? Es una editorial hecha por José Retamales, director director nacional del Instituto Antártico Chileno, y habla sobre, puede decir lo que me dijo Abraham, o sobre los programas que están en curso para que funcionen en la Antártica. ¿No es cierto? Esa es la situación. Voy a repetir, es una entrevista de José, no una entrevista, es una editorial que hace José Retamales en su boletín, ¿no es cierto?, de Antártico, sobre los programas que han concursado y que se van a hacer en la Antártica. Ahí tendrían su situación comunicativa. Y nombramos los factores, vimos la función, y en definitiva las describimos. ¿Quién la hace? ¿Quién la recibe? Ahí, como lo dijimos antes, por eso no lo estamos diciendo ahora, porque aquí lo dijimos, alcanzamos a decir que era lectores. Por eso no es necesario ponerlo al final, pero sí lo tienen que identificar. ¿Ya? Voy a pasar la lista para que no se me pase. La Madeline. Presente. Tomás, si estaba, se fue. Valentina Cabrera. Presente. Williams. Presente, profesora. Ya, bueno, todavía está ahí. Ya. William, ahí lo veo al William. Darry Carrere, Michael. No aparece. Valentina Fabre, no la vi a la Valentina. Naoko. Presente. Ahí está Naoko. Naoko, te falta una pregunta, ¿ya? Para que ahí puedas tener el 7. Saltaste una pregunta, te falta la primera en la guía, ¿ya? Abraham Martínez. Presente. Tamara. Ah, ahí está, y Valentina, no te había visto hoy día, Valentina. Mira, que no me habéis dicho nada. Tamara no está. Olga también la vi. Sebastián también, porque lo vi. La Débora. Ahí está la Débora. Christopher, también porque me participó el Christopher. Juan Rabuco. No lo veo, Juan Rabuco. Dígame, chiquillo, porque se me puede pasar alguien, ¿ya? Brad Ramírez. Ahí está Brad, ya, parece que no pudo hablar. La María José Reyes. María José. La María José parece que no está. Valentina Robles. Cabrera. La Robles. Tavares. Matías Rojas. No. Exacto, esa. Ahí están. El contexto es la situación de hoy día, Madeline. Lo de hoy día, donde están ustedes, en la fecha de hoy, todo eso. Benjamín Saavedra también lo vi. La Catalina Sagreo está retirada. La Melanie todavía no se ha podido conectar. Fabián. Presente. Ya. Evelyn Valle. Presente. Ya. Catalina Vega. Presente.
Piero. ¿El Piero no está? No lo veo. Ya. La Mireille. Presente. Maite. Presente. Fernanda. Presente. Y Rodrigo parece que no. Ya, justo alcanzamos el chiquillo. Cualquier consulta, usted, la mayoría tiene el WhatsApp, me la puede hacer o me la hace la próxima clase porque todavía tienen tiempo. Muy bien cómo están trabajando porque ya más de la mitad me ha hecho la primera guía. Sigan así, hoy día mismo la subo, entonces para que no se olviden de la respuesta.